El 70% de las empresas emergentes mueren en su primer año. O sea, es una de esas estadísticas que todo el mundo en el ecosistema empresarial acepta casi como una ley de la naturaleza, como si fuera la gravedad. Ya, totalmente. Se asume que el fracaso es simplemente parte del juego, un peaje que hay que pagar. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasaría si gran parte de esa auténtica masacre financiera fuera completamente evitable? ¿Qué pasaría si la razón por la que colapsan no fuera la mala suerte o el mercado, sino que, desde el día 1, había alguien en la sala de juntas que sencillamente no entendía, no sé, de química o física básica? Pues esa es exactamente la premisa que vamos a desgranar en este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en las ideas del libro de Bernie Burkin, Why Startups Fail. Un libro súper revelador, por cierto. Lo es. Fíjate, él aporta una perspectiva fascinante porque ha estado en todos los lados de la mesa. O sea, ha sido ejecutivo, petrolero, inversor de capital riesgo, business angel. Y su misión hoy es desmontar esa idea romántica del fracaso inevitable. Claro, centrándose sobre todo en el primer y mayor obstáculo, que es cuando se financia una tecnología que en su base fundamental es deficitaria o directamente imposible. Exacto, porque para entender por qué se tira tantísimo dinero a un pozo sin fondo, primero hay que mirar cómo funciona la mente de un inversor. A ver, seamos sinceros sobre los incentivos, porque a veces, desde fuera, parece que los fondos de capital riesgo regalan el dinero a cualquiera que lleve un polo y unas zapatillas caras. Ya, parece que es barra libre. Pero todo se reduce a la matemática de los incentivos, que está diseñada de una forma muy particular. En este mundo tienes a los socios comanditarios, que son las instituciones o fortunas que ponen el capital real. Y luego tienes al socio general, que es la firma que gestiona ese fondo. Vale, el que mueve los hilos. Eso es. El modelo estándar dice que el gestor recibe un 2% anual. Pero ojo, ese porcentaje es solo para mantener las luces encendidas, pagar oficinas, salarios, lo básico. El dinero de verdad, el objetivo final, es el interés acumulado. Lo que en la industria llaman el carried interest, ¿no? Y ese premio gordo, por lo que entiendo, no llega así como así. Que va. Se llevan el 20% de los beneficios del fondo, pero única y exclusivamente después de haber devuelto hasta el último céntimo del capital inicial a los inversores originales. Ostras, o sea, primero devuelves lo prestado y luego ya si eso cobras. Claro. Y aquí entra el coste de oportunidad. Imagina que un inversor coge ese dinero y lo mete en un fondo indexado pasivo, como el S&P 500, históricamente puede esperar un retorno cercano al 33% en 3 años. Sin estrés, sin reuniones de juntas directivas, sin hacer absolutamente nada. Totalmente, desde el sofá de su casa. Entonces, para justificar el riesgo y el trabajo brutal, el capital riesgo tiene que superar esa rentabilidad base por un margen inmenso. O sea, no están jugando para sacar un margen del 10% y cubrir el expediente, están obligados a buscar victorias gigantescas. Es que, matemáticamente, un éxito moderado no les sirve para nada. A ver, si un fondo hace 9 inversiones de 1 millón de euros y 7 de ellas van razonablemente bien, digamos que devuelven 1,5 millones cada una. Que suena genial para cualquier negocio normal. Sonaría genial, ¿sí? Pero cuando liquidas el fondo, devuelves el capital y descuentas gastos, la firma gestora apenas se lleva unas migajas tras 5 años de trabajo extenuante. ¡Qué locura! Por eso operan con una lógica diferente. De esas 9 inversiones, aceptan sin inmutarse que 5 fracasen por completo, que el dinero desaparezca. Aceptan que 3 sobrevivan a duras penas, como empresas zombies, que ni mueran ni crecen. Vale. Todo este modelo se sostiene únicamente si esa novena inversión se convierte en una valoración astronómica, un pelotazo de 100 o 200 millones. Madre mía. O sea, es literalmente como entrar en un casino, acercarse a la mesa de la ruleta y apostar al pleno al 15, sabiendo que vas a perder casi todas las fichas. Asumes las pérdidas porque confías ciegamente en que la única ficha ganadora te dará suficiente dinero para comprar el casino entero. Es una analogía perfecta. Y los datos respaldan esa visión de casino. Por ejemplo, Y Combinator, que es una de las aceleradoras más prestigiosas del mundo, publicó un análisis de sus propias inversiones. Ajá. Y descubrieron que el 75% de todos sus beneficios históricos provenían de solo 2 empresas. 2 empresas, de un total de 280 analizadas. 2 de 280, telita. Ya ves.
El propio Peter Thiel suele decir que, en un buen fondo, la mejor inversión terminará superando el rendimiento de todas las demás inversiones del fondo combinadas. Pero espera, aquí es donde algo no me encaja. Estos inversores no son personas ingenuas. Para nada. Son analistas brillantes, licenciados de las mejores escuelas de negocios, manejan miles de millones de euros. O sea, pregunto, ¿acaso esta presión por encontrar la aguja en el pajar, por buscar disrupciones que cambien el mundo, no los ciega por completo? Ujú. Porque parece que, al aceptar que el fracaso es el estado natural de las cosas, tiran por la ventana cualquier análisis riguroso de riesgos y acaban financiando cosas que rozan lo absurdo. Esa es la gran paradoja del sector, sin duda. Al normalizar una cultura del fracaso esperado, la guardia analítica se relaja muchísimo. Claro. O sea, cuando tu única tesis de inversión es buscar el infinito, la viabilidad técnica aburrida pasa a un segundo plano. Y esto nos lleva directamente a la primera trampa que señala Bulkin en el libro: el fraude puro y duro. La financiación de tecnología que es una ilusión desde el papel. Bueno, y hay ejemplos recientes clamorosos que todos conocemos, como el caso de Theranos. La famosa promesa de hacer cientos de análisis médicos complejos utilizando únicamente una sola gota de sangre. Fíjate qué locura fue eso. Y no es el único caso, ¿eh? Hemos visto a empresas como Lilly Robotics que recaudaron millones usando vídeos promocionales de drones que en realidad estaban grabados por profesionales. ¡Ostras! Sí. Vídeos comprados en bancos de imágenes de Internet. O Ubiome en el sector médico, falsificando resultados por la cara. De hecho, Bulkin relata una experiencia personal muy reveladora al respecto en el libro. ¿Ah, sí? La historia del Lord británico. Esa misma. Cuenta que hace unos años un miembro de la Cámara de los Lores británica se puso en contacto con él. Le pidió que evaluara técnicamente una empresa llamada Fast Spin Company, que prometía, atención, tener una tecnología revolucionaria para convertir cualquier tipo de residuo orgánico en combustible limpio. El santo grial de la energía, básicamente. Claro, y le ofrecieron a Bulkin cobrar 3.500 libras al día solo por hacer el informe técnico. 3.500 libras diarias. O sea, una tarifa espectacular para revisar un proyecto. Imagino que el emprendedor le presentaría de todo para convencerle, ¿no? Le entregaron diagramas complejísimos del reactor, le enseñaron datos de rendimiento aparentemente impecables, le hablaron de patentes globales y de una planta piloto que supuestamente ya estaba operando a pleno rendimiento en Italia. Y claro, con todo ese papeleo cualquiera se lo cree. Cualquiera que no sepa de qué va la cosa. Pero Bulkin, que es un experto en el sector químico y energético, tardó exactamente 2 días en desmontar todo el castillo de naipes. ¿2 días? 2 días. Descubrió que la famosa planta italiana no existía. O sea, era un descampado. Madre mía. Y al revisar los datos de los diagramas, vio que estaban falsificados de una manera muy torpe. A ver, para cualquiera que entendiera las fórmulas, claro. Y además descubrió que toda la idea conceptual estaba copiada palabra por palabra de unas patentes rusas obsoletas de hacía décadas. ¡Qué fuerte! O sea, un corta y pega de los rusos. Tal cual. Ah, y por cierto, a Bulkin nunca le pagaron esas 3.500 libras diarias por destapar el fraude. Increíble. A ver, es como si un fondo de inversión decidiera comprar un rascacielos basándose únicamente en la maqueta de cartón del arquitecto, sin enviar jamás a un aparejador a los cimientos para comprobar si están hechos de hormigón armado o de, yo qué sé, papel maché. Es una locura, pero pasa. Vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo es posible que los comités de inversión aprueben esto? ¿Cómo se llega a soltar esa cantidad de pasta sin mirar debajo del capó? Pues ocurre por una deficiencia sistémica muy concreta, la falta de diversidad técnica en la toma de decisiones. O sea, si analizas quién se sienta en los comités de inversión de los grandes fondos, verás a abogados corporativos brillantes, gente que redacta contratos perfectos. Claro. Verás a financieros excepcionales que pueden modelar flujos de caja a 10 años vista con los ojos cerrados. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, con un doctorado en química o en física de fluidos, por ejemplo. Falta la gente que sabe cómo funciona el mundo real. Exacto. Sin esa voz técnica con derecho a veto en la mesa, es facilísimo que un equipo de expertos financieros acabe aprobando una inversión millonaria en un motor que sencillamente viola la segunda ley de la termodinámica. Vale, a ver, entiendo cómo el fraude deliberado se cuela por esa rendija de ignorancia técnica. Pero quiero pensar que la mayoría de los fundadores no son criminales ni estafadores. Muchas veces ellos mismos creen ciegamente en lo que hacen, supongo. Pues sí. Y esa es precisamente la segunda trampa que comenta Bulkin.
Y a veces resulta aún más destructiva porque no hay mala fe de por medio. ¿Ah, no? No, es un autoengaño colectivo a escala masiva. Es el peligro de las premisas defectuosas alimentadas por el entusiasmo desmedido, lo que comúnmente llamamos el hype. El famoso hype. Claro, cuando todo el mercado decide que una tecnología es el futuro ineludible, de repente se apaga el espíritu crítico en las salas de juntas. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Porque suena un poco abstracto. A ver, el ejemplo perfecto es la fiebre del hidrógeno. Hace poco vimos a gobiernos enteros compitiendo por liderar esta narrativa. Se hablaba de promesas políticas, de convertir países europeos en las nuevas superpotencias energéticas del hidrógeno. O sea, Boris Johnson llegó a prometer que el Reino Unido sería el Qatar del hidrógeno. Sí, me acuerdo. Fue un boom mediático tremendo. Y claro, toda esta narrativa política atrae un torrente inmenso de financiación pública y privada. La gente quiere estar en el ajo. Pero cuando un físico analiza la cadena de valor, la realidad golpea duro. La física siempre gana. Siempre. Romper la molécula de agua para obtener hidrógeno verde requiere muchísima más energía de la que luego logras extraer al utilizar ese hidrógeno como combustible. Es un déficit de base. Y además, almacenarlo requiere presiones extremas o temperaturas criogénicas que consumen aún más energía. Claro, no lo puedes guardar en un tupper y ya está. Para nada. La física fundamental nos dice que sin subsidios gubernamentales permanentes, muchas de las aplicaciones que se estaban financiando eran económicamente insostenibles. Es el clásico problema de que la termodinámica no se rinde ante la voluntad política. Por muchos millones de euros que haya detrás, las moléculas hacen lo que hacen. Exacto. Y supongo que el equivalente actual de esta misma semana, es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sin duda. Con la IA existe este mito generalizado de que cualquier limitación actual se resolverá simplemente añadiendo más potencia de cálculo. O sea, compra más procesadores y listo, problema resuelto. Esa es la mentalidad. Pero se obvian los límites físicos tangibles del mundo real. A ver, los servidores necesarios para entrenar y ejecutar estos modelos operan a temperaturas altísimas. Claro. Para que no se fundan, no basta con poner unos ventiladores gigantes. Requieren sistemas de refrigeración que consumen millones de litros de agua dulce y purificada que sencillamente se evaporan en el proceso. ¡Ostras! Sí. Cuando intentas escalar eso, para que miles de millones de personas usen la IA a diario en sus móviles, te encuentras con centros de datos que consumen la misma electricidad y agua que ciudades enteras. Es que es un techo de cristal físico durísimo para la viabilidad a gran escala, y parece que muchos inversores lo están ignorando por completo en sus proyecciones de crecimiento. Totalmente. Miran a otro lado. Pero, a ver, si nos ponemos en la piel de un fundador que está buscando arrancar su empresa, o sea, si vas a una reunión con inversores y presentas una línea temporal realista, muy conservadora, y les empiezas a hablar de las limitaciones termodinámicas de la refrigeración por agua de tus servidores, te echan de la sala a patadas. Te enseñan la puerta, sí. Nadie te da capital. Entonces, pregunto, ¿no es el hype, ese entusiasmo irracional, una herramienta absolutamente necesaria para lograr esa primera gran inyección de dinero, esperando que luego tus ingenieros encuentren una solución por el camino? Entiendo tu punto, de verdad. Pero hay una frontera crítica entre la visión audaz y la negación total de la realidad. El problema del hype descontrolado es que asume que el dinero puede alterar las reglas de la naturaleza. Y no es así. Claro, el dinero no cambia la física. O sea, lo que un inversor serio debe hacer no es matar la ambición, sino formar una tesis de inversión robusta y basada en la ciencia. Un fondo tiene que tener la capacidad técnica de decir algo como, mira, estamos dispuestos a asumir este riesgo comercial, pero rechazamos este proyecto porque asume que la energía será infinita y gratuita, lo cual es físicamente imposible. Ya, marcar límites reales. Exacto. Si no se marca esa línea roja, no solo se evaporan millones de euros de los fondos, sino que se desperdician años de la vida y el talento de ingenieros brillantes. Ingenieros que están trabajando en resolver problemas que estaban bloqueados por la física desde el primer día. Es una pena enorme. Pero vale, supongamos entonces que logramos esquivar todas estas trampas. El fundador es súper honesto, no hay ningún fraude. Vale, imaginemos el escenario ideal. Eso es. La tesis de inversión es científica y sólida. El experimento se hace en el laboratorio a pequeña escala y funciona de maravilla. Todos contentos, ¿no? Pero, según entiendo del libro, aquí es donde aparece el asesino más silencioso de todos. El momento de escalar. Exacto. El momento de sacar el invento del laboratorio y escalarlo para las masas. Es que el escalado es devastador, porque cambia las propias reglas del juego físico.
No es solo hacer lo mismo en grande. Bulking profundiza en 3 mecanismos por los cuales escalar una tecnología destruye un proyecto que parecía impecable a pequeña escala. A ver, cuéntame el primero. El primero es la acumulación de la toxicidad y los errores residuales. Bulking lo ilustra con un caso de los años 80 en el que estuvo directamente involucrado. Querían fabricar pañales desechables utilizando un derivado de una mala hierba común. Fíjate. Bueno, el papel suena al negocio del siglo. Coges un desecho agrícola que no cuesta absolutamente nada y lo conviertes en un producto de consumo masivo ecológico. Te forras. Y en el laboratorio funcionaba a la perfección. A nivel de unos pocos gramos, el material era súper absorbente, barato, todo ideal. ¿Y qué falló? El problema apareció cuando intentaron pasar de producir gramos en una probeta a procesar toneladas en enormes tanques industriales. Una científica del equipo de desarrollo notó algo alarmante. Resulta que el proceso natural de la planta contenía una toxina residual en cantidades microscópicas. Vale, microscópicas suena inofensivo. Claro, cuando manejaban un gramo, esa toxina era estadísticamente indetectable y el cuerpo humano ni se inmutaría. Pero al procesar miles de kilos diarios en el proceso de lavado industrial, esa toxina se concentraba. Madre mía, la que se les venía encima. Y descubrieron que en esas nuevas concentraciones masivas, el componente residual era letal si entraba en contacto con piel irritada y pasaba al torrente sanguíneo. O sea, imagina la tragedia absoluta si hubieran comercializado pañales para bebés basándose únicamente en los datos del laboratorio. Es aterrador, francamente. Porque el éxito en pequeño formato les dio una falsa sensación de seguridad total. ¿Se confiaron? Totalmente. Y supongo que en el mundo del software pasa exactamente lo mismo, aunque no implique toxinas reales que te maten. Sí, el principio es idéntico. Imagina un error en el código fuente de una aplicación. Un bug que es tan, pero tan raro que solo ocurre estadísticamente una vez cada 10 millones de acciones. Algo casi invisible. Exacto. Si tienes una base de 2.000 usuarios probando la aplicación en una fase beta, es muy posible que ese error no salte en años. Te parecerá un software súper estable. Ya veo por dónde vas. Pero si consigues una ronda de financiación gigante, inviertes en marketing masivo y de repente pasas a tener 50 millones de usuarios diarios ejecutando esa misma acción de forma simultánea, pues ese pequeñísimo error residual va a ocurrir cientos de veces cada hora. Saturando los servidores por completo. Claro, y provocando un colapso total de la plataforma en el momento más crítico de expansión de la empresa. Queda clarísimo el problema de los residuos y los errores pequeños. ¿Cuál es el segundo mecanismo por el que el escalado destruye a las empresas emergentes? El cuello de botella de la velocidad. A ver, en un laboratorio los procesos suelen hacerse por lotes. El químico mezcla algo, espera tranquilamente a que reaccione, lo filtra con cuidado, lo seca y luego pasa a la siguiente fase. Todo muy artesanal. Muy de estar por casa. Pero a escala industrial, para que los números cuadren y el producto sea rentable de verdad, no puedes parar. Necesitas una línea de producción continua que no frene nunca. Lógico. El desastre ocurre cuando intentas unir en una misma cinta transportadora procesos físicos que son casi instantáneos con otros procesos químicos que requieren horas de reposo por pura naturaleza molecular. Claro, se te acumula el trabajo. El resultado es un atasco logístico monumental. Es la encarnación real de aquella escena mítica de tiempos modernos de Charlie Chaplin, donde la cadena de montaje es un caos absoluto porque las piezas van a velocidades incompatibles con el trabajo humano, o en este caso, incompatible con el tiempo químico. Muy buena analogía. Y el tercer punto que menciona Bulking sobre el escalado, que personalmente me parece el más engañoso de todos, es el espejismo de la simplicidad. Sí, la creencia de que hacer las cosas más grandes es solo una cuestión de tamaño, como inflar un globo. El ejemplo perfecto es la fabricación de paneles solares fotovoltaicos. A ver. Resulta que fabricar un panel solar del tamaño de un cuaderno cuadrado, más o menos de 1 metro cuadrado, era un proceso súper dominado y eficiente. Así que los fundadores de una empresa fueron a los inversores con una idea que parecía brillante. Dijeron, oye, en lugar de fabricar pequeños cuadrados e instalarlos uno a uno de forma lenta, vamos a producir paneles solares en rollos continuos y flexibles de 5 metros de ancho. Suena súper revolucionario para la industria.
Así, los constructores solo tendrían que desenrollarlos sobre los tejados como si fuera una alfombra. Y claro, los inversores desde sus despachos de cristal pensaron, claro, esto es como aplicar el revestimiento plástico al interior de las bolsas de patatas fritas, fácil y muy barato. Pero claro, hay una diferencia fundamental que obvian. Una bolsa de patatas solo tiene que mantener el aire fuera para que no se pongan rancias. Pero un panel solar es un dispositivo electrónico complejísimo a nivel microscópico. Exactamente. Y la termodinámica les arruinó la fiesta. Otra vez. Otra vez. Resulta que cuando aplicas un revestimiento químico líquido sobre una superficie continua de 5 metros de ancho y pasa por un horno de secado industrial gigante, la física del calor no es uniforme en toda la pieza. Claro, no calienta igual por todos lados. El calor se disipa hacia los bordes. Esto provoca que el centro del rollo se seque a una temperatura y a un ritmo completamente diferentes que los extremos. Ostras. Y eso arruina el panel, claro. Totalmente. Esa ínfima diferencia en el tiempo de secado altera completamente la estructura química y cristalina de los bordes del panel, haciéndolos inútiles para conducir la electricidad. Así que lo que a escala de 1 metro era perfecto, a escala de 5 metros era un desperdicio absoluto de materiales carísimos. Fíjate, me encanta este ejemplo porque es súper intuitivo si lo llevamos a algo cotidiano de aquí. O sea, es como hacer una paella. A ver. Es como saber cocinar una paella perfecta en tu casa, en una paellera pequeñita para 2 personas. Te queda el arroz en su punto exacto, el socarrat perfecto. ¡Qué rico! Y te crees que, por eso, eres capaz de hacer una paella gigantesca para la plaza de un pueblo entero con 10.000 invitados. Pero la receta no consiste en multiplicar los ingredientes por 5.000 y ya está. En una paellera de 3 metros de diámetro, la dinámica del fuego cambia muchísimo. Claro que sí. El calor no llega igual al centro. El caldo se evapora distinto. Y al final los ingredientes del fondo se calcinan, mientras que el arroz de la superficie sigue duro y crudo. La física de la cocina ha cambiado por completo. Es una analogía impecable. Me la apunto. Las variables que puedes generar en pequeño se convierten en los factores dominantes a gran escala. Y te arruinan el invento. Pero permíteme hacer de abogado del diablo un momento. Porque aquí es donde interviene la magia de la industria del capital riesgo, ¿no? Si una empresa llega a la fase de necesitar escalar y levanta una serie B de 50 millones de euros, pregunto, ¿no se supone que ese dinero sirve exactamente para eso? ¿Para qué? ¿Para contratar gente? Claro, para contratar a un ejército de los mejores ingenieros del mundo y que ellos diseñen un horno especializado o un proceso que controle ese secado en los bordes. El talento comprado con capital masivo no soluciona el escollo físico. Pues a ver, es una creencia extendidísima en Silicon Valley y en todas partes, pero profundamente engañosa. Hay que entender que el dinero no es mágico, por mucho que nos lo quieran vender. 50 millones de euros no pueden sobornar a las leyes de la termodinámica. O sea, la física no entiende de chequeras. Exacto. Puedes contratar a 1000 ingenieros del MIT, a los mejores del mundo, pero si la física de fluidos dicta que un material específico no puede mantener una uniformidad cristalina a lo largo de 5 metros bajo ciertas presiones, te da exactamente igual el dinero que quemes intentándolo. No va a pasar. ¿Qué baño de realidad? Únicos que pueden sentarse, mirar los planos y decirle al inversor financiero, oye, mira, esto de aquí es un desafío de ingeniería que será carísimo, pero que podemos solucionar. Ajá. Y esto otro de aquí es una imposibilidad física que se tragará todo tu fondo sin dar un solo resultado. Desde luego, esto cambia por completo la perspectiva sobre cómo se invierte en tecnología. Si logramos interiorizar esta manera de evaluar los proyectos y aprendemos a identificar estas trampas desde la propia mesa de diseño, o sea, el impacto va muchísimo más allá de proteger la rentabilidad de un fondo de inversión, ¿no crees? Muchísimo más allá. Estamos hablando de salvar años de sudor, lágrimas, estrés y sacrificio personal de fundadores que sin saberlo están intentando derribar un muro de hormigón a cabezazos, simplemente porque nadie técnico revisó los cimientos del proyecto al principio. Es que es una tragedia personal y profesional. Totalmente. Y además, el impacto a nivel macroeconómico de este cambio de mentalidad es profundísimo. Fíjate, si somos capaces de identificar tempranamente las empresas que están abocadas a estrellarse contra las leyes físicas, ¿Sí? y logramos redirigir ese inmenso capital y ese talento humano hacia tecnologías que sí son viables, podemos transformar lo que iba a ser una pérdida total, un retorno de cero absoluto, en éxitos moderados. Claro.
Y un éxito moderado suma mucho. Es que una empresa que esquiva estas trampas estructurales puede sobrevivir y devolver 2 o 3 veces la inversión inicial. Y piénsalo, un ecosistema económico lleno de empresas que funcionan de verdad, que contratan gente y generan retornos moderados, es infinitamente más sano, resiliente y próspero que uno basado en la lotería. Tiene todo el sentido del mundo. Y, paradójicamente, al limpiar la industria de estos fracasos estrepitosos que eran totalmente evitables, se dejan muchísimos más recursos disponibles para nutrir esos raros y excepcionales éxitos que realmente logran multiplicar la inversión por 100. Bueno, nos deja un panorama clarísimo. Y, para quienes nos escuchan, una reflexión final muy punzante que creo que todo el mundo en el sector debería plantearse seriamente de cara al futuro. A ver. Si todo este ecosistema global del capital riesgo, que mueve cientos de miles de millones al año, depende enteramente de predecir, de entender y de financiar la ciencia del mañana. Sí. ¿Cómo narices hemos llegado a un punto en el que la industria que decide nuestro futuro tecnológico está dominada por expertos en derecho contractual y maestros de las hojas de cálculo, y no por científicos e ingenieros? Es la gran pregunta, desde luego. La próxima vez que alguien lea un titular deslumbrante sobre una empresa emergente que promete la inminente salvación del planeta mediante un milagro tecnológico, valdría la pena hacer una pequeña pausa, ignorar el entusiasmo del marketing por un segundo y preguntarse: ¿el qué? ¿habrá alguien en la junta directiva de esa empresa que haya repasado recientemente las leyes de la termodinámica?